Que Dios les bendiga, queridos. Qué gustazo, qué alegría, qué bendición saludarlos hoy jueves 27 de noviembre. Estamos en la serie Escuchar a Dios. Hoy es el día 27 y este devocional se titula Un refugio en la angustia. Qué bonito título del devocional de hoy. Y me da gusto que el tema de hoy es pues así bonito porque llevamos como una semana estudiando la vida de Samuel entrelazada con la vida de Saúl y cómo me ha complicado la vida que sus dos nombres empiecen con Saúl, que me confundo, quién sabe cuántas veces he dicho una cosa por otra. Pero esa historia es triste porque Saúl lo vemos equivocarse una y otra vez y sin arrepentirse. Vemos que Dios lo rechaza, el espíritu se aparta de él y es trágico, es triste ver todos los errores, todas las metidas de pata. Y que además nos recuerdan las nuestras, porque también nosotros nos equivocamos. Y bueno, el día de hoy tenemos un oasis en el medio del desierto, porque el devocional de hoy tiene un tema mucho más bonito, un refugio en la angustia. Y me da gusto porque hoy es Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos. Se celebra el Thanksgiving, o como le dicen muchos de los latinos, el Día del Pavo. Porque bueno, los latinos, como se trata de una celebración estadounidense, pues no tenemos mucha idea de qué se trata. Y lo único que sabemos es que la gente come pavo y hay disfraces de pavo y dibujos de pavo por todos lados y le dicen el Día del Pavo. Pero no, se celebra la llegada de los Pilgrims, los peregrinos que venían de Europa y que encallaron allá en Plymouth en 1620 en su bote el Mayflower. Mi esposa y yo estuvimos ahí hace un par de años, muy bonito museo que hay ahí. Y bueno, los nativos americanos ayudaron a los europeos a sobrevivir porque llegaron pues sin mucho, específicamente estos venían huyendo de la persecución religiosa. Y bueno, hicieron relación, les enseñaron a cultivar el maíz y el camote y comer pavo. Y bueno, eso dice la historia, eso dice la tradición por lo menos. Y bueno, después la historia está llena de otras cosas muy feas porque esa armonía que existió entre estos europeos y nativos americanos no existió en muchos otros lugares donde más bien lo que hubo fue matanza. Pero por lo menos esta historia parece que sí es verdad y qué bonito el encuentro de dos mundos en armonía, en paz. Y es importante porque es un garbanzo de la libra, una chispa de luz en medio de la oscuridad de violencia que hay en nuestro mundo y en todas las historias. Y bueno, se parece al título de este devocional, un refugio en la angustia. En medio del mar de angustia, de tristeza, de errores, hay una chispa de luz. Y por supuesto que esa chispa es Dios, pero Dios enciende sus velas también. Somos nosotros. Quiero que pensemos así, porque el día de hoy esa chispa de luz en medio de la oscuridad se llama Samuel, el personaje que hemos venido escuchando. Y yo quiero desafiarte a esto. Sé una vela de luz de parte de Dios en medio de la oscuridad. Vivimos en un mundo de violencia, de angustia, de depresión, de tristeza, de maldad, de rebeldía, de idolatría, de orgullo, de soberbia, de egoísmo. Y puedo seguir con los sustantivos por varios minutos más. Pero ¿qué te parece si tú y yo somos una vela de Dios en medio de la oscuridad? Vamos a leer la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por Samuel, este hombre al que tú llamaste y usaste. Queremos ser como él, que escuchó tu voz y que fue luz en medio de la oscuridad, que hizo la diferencia en medio de su sociedad alejada de ti. También nosotros vivimos en una sociedad alejada de ti. También queremos ser luz en medio de la oscuridad, un oasis en el desierto. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 19. Nos saltamos varios capítulos porque la historia de Samuel se empieza a concentrar en David y Saúl y cómo Saúl está enojado porque David mató a Goliat y todo el mundo lo admira y empieza a tener victorias y todo el mundo quiere mucho a David y Saúl se enoja porque dice, yo soy el rey. Pues sí, si eras el rey, ¿por qué no te enfrentaste tú a Goliat? Porque tenías miedo, porque no confiabas en Dios, porque te alejaste de Dios y ahora Dios le dio el reino a otro. Y Saúl lo quiere matar. Y Saúl va en este ir y venir. Por eso a veces pienso que al final Saúl quizás sí se arrepintió. Porque Saúl está en este ir y venir. De pronto perdona a David, de pronto se enoja. Y tiene esta lucha interna. Es un personaje muy dos porque está lleno de contradicciones. Y lo quiere matar. Y en una de esas que lo está persiguiendo Saúl a David lo ayudan varios personajes. Dos de ellos son hijos de Saúl. Su mejor amigo Jonatán y su esposa.
Mical. Y el otro personaje que lo ayuda es precisamente nuestro personaje Samuel. Vamos a leerlo. Viene David huyendo de Saúl, capítulo 19, versículo 18. Huyó pues David y escapó y fue a donde estaba Samuel en Ramá y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Y él y Samuel fueron y se quedaron en Nayot. Y se le informó a Saúl diciendo, he aquí David está en Nayot en Ramá. Saúl envió mensajeros para llevarse a David, pero cuando vieron al grupo de los profetas profetizando y a Samuel de pie presidiéndolos, el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. También se lo dijeron a Saúl, envió otros mensajeros y también ellos profetizaron. Y por tercera vez Saúl envió mensajeros y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá y llegó hasta el pozo grande que está en Secú y preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y alguien dijo, he aquí están en Nayot en Ramá. Y él prosiguió hasta Nayot en Ramá. Y vino también el Espíritu de Dios sobre él, e iba profetizando continuamente hasta llegar a Nayot en Ramá. Se quitó además la ropa, también profetizó delante de Samuel, y estuvo echado sin ropa todo aquel día y toda la noche. Por lo que suele decirse, ¿también está Saúl entre los profetas? ¿Qué pasó aquí, amado hermano? Si pusiste atención a la lectura, tal vez te la imaginaste, pero no está tan... Está un poco enredada la historia, ¿no? Déjame te la explico, muy sencillo. David escapa, viene huyendo de Saúl porque Saúl lo quiere matar. Y la persona en la que dice, puedo confiar en él, es Samuel. Qué bonito, ¿no? Qué bonito ser ese lugar de refugio para alguien. Te pregunto, ¿eres ese lugar seguro de alguien? Piensa en alguien que está en angustia, que está triste, que está en problemas, que está... pues con el corazón compungido, apretado por situaciones difíciles. ¿Tú crees que esa persona dice, voy a ir con mi amigo, mi amiga, ¿qué eres tú? Hay quienes dicen, sería la última persona con la que voy, ¿no? Piénsalo, ¿tú con quién vas? Cuando estás triste, agobiado, ¿con quién vas? Con alguien que te escucha, con alguien que te conforta, porque de pronto hay gente a la que le cuentas tus problemas y más te estresa, ¿no? O sea, más te angustia. Le dices, oye, no, mira que tengo este problema, tengo esta situación. Ah, sí, eso te pasa por andar de chismoso, eso te pasa. O te empiezan a querer resolver la vida y te empiezan a dar consejos que tú sabes que no sirven para nada. Y te empiezan a juzgar, algunos así medio pasivo-agresivo. Hay gente que no sabe confortar. Hay gente que le cuentas tus tragedias y peor te hace sentir. Y hay gente con la que vas y tú sabes que vas a encontrar palabra de Dios. Tú sabes que vas a encontrar consuelo. Tú sabes que vas a encontrar exhortación quizá también, pero exhortación sabia, no exhortación de condenación o exhortación nomás humana. Esa clase de gente era Samuel. Y David en su angustia dijo, voy a ir con Samuel. Voy a ir a un lugar donde pueda encontrar palabra de Dios. Y fue a Ramá donde Samuel había establecido su residencia. Y Saúl va a buscarlo. Porque Saúl está decidido a matar a David, está fuera de sí. Dice que se volvía como loco. Y manda mensajeros a donde están Samuel en Nayot, cerca de Ramá. Parece que era un lugar como donde hacían momentos de adoración a Dios. Se proclamaba su palabra, seguramente había música, probablemente incluso había danza. Y bueno... Todos sabemos que en diferentes lugares, países, la gente expresa su alabanza a Dios diferente, ¿no? En nuestro propio país hay gente que adora a Dios en los domingos en la iglesia, muy quietecitos, otros aplauden, levantan las manos, otros se mueven. Y parece que específicamente estos momentos de adoración a Dios eran particularmente especiales, particularmente emotivos, ¿no? Y cuando llegaron los mensajeros de Saúl, ¿qué crees que pasó? Se unieron a la adoración a Dios. También profetizaron, se proclamaba la palabra de Dios. Y luego mandó otros mensajeros, Saúl, y cuando llegaron con David y Samuel y los otros mensajeros que estaban profetizando, ¿qué crees que pasó? También comenzaron a profetizar. Dios estaba haciendo algo especial ahí. Y lo interesante es que Saúl dijo, voy a ir yo mismo. Y cuando Saúl llega... otra vez el Espíritu de Dios viene sobre él. Fíjate qué irónico. Porque el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Y a mí me parece que es algo así como Dios diciéndole a Saúl, acuérdate de dónde te saqué, acuérdate para qué te quería.
Estás yendo completamente lejos de mí, pero si te acercas a mí, si vienes a mí, y en este caso Samuel, ese lugar representaba, no que el lugar tuviera algo de especial, pero representaba el encuentro con Dios. Y cuando Saúl llegó, el Espíritu de Dios vino sobre él como diciéndole, acuérdate para qué te llamé, arrepiéntete. Y dice la Biblia que que Saúl hasta se desnudó. No pensemos que se desnudó completamente. La palabra ahí es se quitó las ropas y muy probablemente se refiere a sus ropas reales de rey. Digamos que se hizo uno como los demás. Se acordó de su humildad al principio. Y se repitió el dicho, también Saúl entre los profetas. ¿Qué nos enseña esto, mis queridos hermanos? 3 enseñanzas para terminar. Número 1, sé un refugio para los afligidos. Amado hermano, sé esa persona que para otros es consuelo, es confort. Sé esa persona que para otros voy a ir con mi amigo, mi amiga que me escucha, que me da palabra sabia. Número 2, sé un lugar lleno de Dios. Sé un lugar que represente la presencia de Dios, que tu amor, que tu consejo no venga de ti. Y sabes que esa es la clave. ¿Cómo ser una persona que la gente diga, quiero ir con él? Tú dices, sí, mamá, voy a estudiar psicología y psiquiatría y voy a aprender a decir cosas muy chipocludas, ¿no? Y lo que pasa es que tú tienes una culpa impuesta. Todo lo contrario, todo lo contrario. No se trata de que tú sepas mucho o de que tú digas las palabras exactas. ¿Sabes de qué se trata? De a quién tengas en tu corazón. Si tienes a Dios en tu corazón, Dios va a poner en ti las palabras. Vas a amar a la persona. No se trata de que digas las cosas correctas. Se trata de que ames a Dios y ames a los demás. Sé un lugar lleno de Dios, mi amado hermano. Número 3. Sé quien defienda la verdad. Me encanta. Porque Samuel está yendo en contra del rey en este momento. Está protegiendo a un fugitivo. Está recibiendo a un criminal, entre comillas, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Un refugio en la angustia. Amado hermano, sé un refugio en la angustia. Sé una chispa de luz en medio de la oscuridad. Sé un oasis en medio del desierto. Sé un beso de amor en medio de las bombas de guerra de este mundo. Sé un lugar lleno de Dios. Sé quien defienda la verdad. Mañana continuamos con esta historia porque es interesantísimo esto de que todos los que llegaban se ponían a adorar a Dios. Hablamos de eso mañana. Por lo pronto cerramos este devocional. Sé un refugio en la angustia, mi amado hermano. Sé instrumento de Dios como Samuel lo fue. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Ayúdanos a ser llenos de ti, Señor. A defender la verdad a capa y espada. Aunque el mundo defienda la mentira, estar de tu lado, Dios mío. Ayúdanos a ser un refugio para los afligidos. Con palabra tuya, con consejo sabio, no humano, sino divino. En el nombre santo de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.